Muy buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar de eficiencia energética, que tendremos nuestro primer módulo el día de hoy y el siguiente módulo el día de mañana. Muy buenos días para todos. Por favor, confírmenos en el chat si nos están escuchando bien. Buenos días, muy buenos días para todos. ¿Sí nos están escuchando bien? Sí, muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces les voy a hacer la presentación. Hoy nos acompaña Juan Carlos Martínez. Él es ingeniero electrónico y tiene una maestría en automatización y control. Nos acompaña de la empresa Meltronic y esa empresa lleva 20 años de experiencia en el mercado, es especialista en sistemas de calentamiento y en equipos de combustión. Y Juan Carlos nos acompaña de Meltronic. También nos acompaña Juan Manuel Giraldo, él es el director de nuevos negocios y soluciones energéticas en nuestra compañía, en Empresas Gasco. Él lleva 4 años, también lleva 20 años de experiencia como ingeniero mecánico y es especialista en eficiencia energética. Entonces, sin más preámbulos, le doy paso a Juan Carlos para que comencemos nuestra presentación. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, okay. Señor. Bueno, primero que todo un saludo. Este seminario de eficiencia energética lo que busca es que los empresarios a través de la eficiencia energética mejoren sus procesos productivos y podamos obtener lo que nosotros denominamos una rentabilidad sostenible. Este seminario de eficiencia energética lo hemos denominado mejoramiento energético en sistemas de calentamiento y aplicaciones del tipo térmico industrial. El seminario va a estar compuesto por 2 módulos. El primer módulo, que va a ser el día de hoy, está relacionado con algunas generalidades y análisis de algunos casos que se encuentran en la industria. O sea, ¿qué es lo que se busca? Conocer los casos y unas generalidades que nos permiten ya mañana abordar el tema de la implementación implementación y análisis de casos de éxito que se han desarrollado en torno a la eficiencia energética. Entonces, en el día de hoy vamos a manejar básicamente dos temas. Uno, pues es conocer los tipos de tecnologías de calentamiento, ¿sí? Y como un segundo ítem, vamos a manejar algo que se llama el mejoramiento energético, cómo lograrlo. Vamos básicamente a manejar 4 pasos en los cuales pues vamos a manejar primero una elección correcta del quemador, una parte relacionada con el sistema de control y como tercer tema una parte del mejoramiento del proceso térmico como tal de la máquina. Ya en forma final haremos un cálculo básico de lo que es la eficiencia térmica en una aplicación industrial. Bueno, me presento, yo soy Juan Carlos Martínez, soy el gerente de la empresa Meltronic Limitada y soy el director técnico de esta empresa. Nuestra empresa es una empresa fabricante de equipos de combustión y sistemas de calentamiento y asimismo controladores de llama y sistemas de control relacionados con equipos térmicos. Bueno, primero que todo, para iniciar el tema de eficiencia energética, vamos a entender un poco lo que son las formas de transferencia de la energía térmica. Entonces, dentro de las formas de transferencia de la energía térmica, tenemos 3 formas, ¿sí? La primera forma es el calentamiento por radiación. El calentamiento por radiación se da por el impacto de ondas electromagnéticas que se convierten en energía térmica cuando impactan el objeto a calentar, ¿sí? Básicamente, el principal caso, el principal caso de calentamiento por radiación la vemos a través del sol. O sea, ¿qué pasa? El sol irradia unas ondas electromagnéticas que al impactar la pieza, o en este caso, el objeto a calentar, se transfieren en energía calorífica. ¿Qué quiere decir? Este calentamiento es un calentamiento distribuido.
tiene como característica que la onda electromagnética viaja y cuando impacta el objeto es que se produce la transferencia de energía. Listo. Esta aplicación es usada a nivel industrial. Bueno, esta aplicación no, este tipo de energía térmica es usada, de transferencia de energía, es usada a nivel industrial. Bueno, como segunda forma de transferencia de energía térmica, tenemos el calentamiento por conducción. En el calentamiento por conducción, lo que se hace, el fenómeno que se presenta es que la llama que es producida por el quemador de gas toca en forma directa la carga. O sea, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La carga en ese caso, usualmente, no, sí, es un elemento que es un conductor térmico. En este caso, como ejemplo, tenemos prácticamente, pues, poner una olla a calentar en una estufa. Entonces, en donde tenemos la llama calienta la olla y ya el aluminio calienta el agua. Exactamente. Listo. La siguiente... observa, la siguiente forma de transferencia de energía térmica es lo que denominamos calentamiento por convección. En el calentamiento por convección, lo que se observa es que hay un medio de transmisión del calor. Ese medio puede ser un fluido, puede ser un gas, ¿sí? Pero en la mayoría de las aplicaciones térmicas es el aire, ¿sí? Una forma de aplicar, ¿qué quiere decir? Por un lado, tenemos la eficiencia, tenemos la fuente calorífica, que es el equipo de combustión, ¿sí? Y por otro lado tenemos la carga. Entonces, ¿qué está pasando? El equipo de combustión genera una llama y ese calienta el aire y el aire lleva la energía térmica a tocar la pieza que es en este caso el objeto a calentar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el aire se comporta, el aire es considerado un fluido y transmite esa energía térmica a la carga final. Una de las cosas típicas es los hornos que nosotros vemos que son por convección, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que son los hornos por convección en el cual pues se calienta el aire y el aire es llevado a la carga a través de un sistema de circulación. Una característica que observamos en este caso es que la temperatura T1 es la que se genera es la generada por la fuente de energía calorífica y la temperatura T2 es la temperatura que verdaderamente recibe la carga. Entonces, en la mayoría de estos fenómenos, la temperatura T1 es mayor que la temperatura T2. Bueno, aquí se observa el sistema. ¿Cuál es el siguiente paso a partir de la eficiencia térmica? Nosotros el siguiente paso es cómo lograrlo. O sea, cómo lograr que nuestro proceso productivo sea susceptible de un mejoramiento energético. Entonces, con este preámbulo, pues ya vamos a observar qué pasos nosotros podemos dar para mejorar nuestro proceso térmico a nivel industrial. Uno, estos son 4 pasos que nosotros consideramos, más sin embargo pueden existir otros pasos en la vida real, o sea, reales, pero consideramos que son relevantes. El primer paso es una elección adecuada del quemador de gas de acuerdo al tipo de aplicación, ¿sí? El segundo paso es el sistema de control que se implementa a nivel de los equipos de combustión, a nivel de los sensores y actuadores que intervienen en la combustión, ¿sí? El tercer paso es la implementación ya de algoritmos y lazos de control que me controlen tanto los sensores como los actuadores y me permitan mejorar el control sobre el sistema térmico. Y como cuarto paso ya es un análisis directo del mejoramiento de la máquina. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros en un mejoramiento energético se puede dar alguno o todos los pasos. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estos pasos lo que nos hacen es mejorar en un mayor porcentaje nuestra eficiencia térmica. ¿Qué quiere decir? Que si cambio el quemador, mejoro su sistema de control y mejoro la dinámica de calentamiento de la máquina,
pues voy a tener un gran cambio en mi eficiencia energética. Si solo hago uno, pues voy a tener un cambio un poco menor. Bueno, entonces, ya para resumir, para cerrar, entonces vamos a centrarnos a 3 temas. 1, la correcta elección del quemador de gas de acuerdo a la aplicación térmica, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahorita vamos a ver los casos de quemadores de gas y vamos a ver cómo se debe elegir en forma correcta el quemador de acuerdo a la característica de mi máquina. 2, vamos a hablar un poco del mejoramiento del sistema de control. Y 3, vamos a hablar del mejoramiento de la dinámica de calentamiento de la máquina. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, cada paso nos permite ir avanzando hacia el mejoramiento energético. Ok. Primero, vamos a hablar de el mejoramiento del energético a partir de la elección del tipo de quemador. Como primer punto, vamos a mostrar los tipos de quemadores y conocer cuál es la aplicación que tienen en la realidad, en donde el quemador se desempeña en una forma más eficiente. Aquí vamos a analizar un caso en el cual tenemos un sistema de calentamiento basado en paneles tipo radiante. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando observamos las formas de transferencia de calor, quiere decir que, o sea, no quiere decir que cada sistema tiene una sola forma de transferencia de calor, sino que hay una que es más ponderante respecto a las otras. En este caso, el quemador de gas, en este caso, el panel radiante, irradia energía radiante sobre la periferia del tambor que aloja un fluido que es el palmiste. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este sistema de calentamiento? Calentar el palmiste. El palmiste lo tenemos en una forma sólida y lo tenemos que pasar a una forma líquida. Entonces, en este caso, la energía radiante que emite el panel radiante es llevada a el tambor, y el tambor calienta ya por conducción el palmiste, en ese caso, que es nuestra carga final. Bueno, como segunda opción, como segundo tipo, tenemos los quemadores atmosféricos. O sea, ¿cuáles son los quemadores atmosféricos? Los quemadores atmosféricos son los equipos, son dispositivos en los cuales la presión del aire de combustión es la presión atmosférica. Hay que tener en cuenta una cosa. Para obtener una buena eficiencia energética, necesitamos una buena combustión. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de aire respecto a la cantidad de gas hace parte de una relación estequiométrica. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Suministramos al equipo de combustión una cantidad de aire, una cantidad de gas, y eso hace parte de la combustión. En la medida en que esa proporción sea la más adecuada, va a haber una mejor combustión. Entonces, aquí en el caso de los quemadores atmosféricos, la presión del aire está a nivel atmosférico, o sea, a la presión atmosférica. Entonces, para este tipo de aplicación tenemos calderas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de quemadores atmosféricos están utilizados en aplicaciones de baja potencia calorífica. Entonces, tenemos algunas calderas horizontales, algunos sistemas de calentamiento de aire básicos y bueno, básicamente esas son las aplicaciones. De ahí ya pasamos a los quemadores de tiro forzado. Entonces, el quemador de tiro forzado, ya aquí vemos 3 aplicaciones en las cuales tenemos una caldera del tipo vertical, en la cual a través de un quemador de gas estamos llevando directamente la llama en forma vertical a la parte inferior de la caldera, ¿sí? Acá tenemos otra aplicación de fundición, en el cual tenemos 2 quemadores que están calentando un crisol, en el cual se realiza fundición de aluminio, y en la parte inferior ya manejamos 2 casos, una caldera horizontal, y un sistema de secado de caolín. Bueno, entonces, en este caso observamos que el aire es impulsado por una turbina, aumenta la presión, entonces el aire, por eso así se denomina de tiro forzado, porque la presión del aire es superior a la presión atmosférica. Entonces, ¿qué está pasando? Que a través de un ventilador nosotros podemos aumentar la presión y aumentar el caudal
que nos permite tener una mezcla estequiométrica de acuerdo a la cantidad de gas. O sea, ¿qué quiere decir? La cantidad de gas es directamente proporcional a la potencia calorífica de la máquina. La cantidad de gas por unidad de tiempo, ¿no? Ok. Ya, aquí tenemos ya una aplicación muy interesante que se denominan los quemadores tipo vena de aire. Los quemadores tipo de vena de aire son son quemadores que son especializados para el calentamiento de aire. ¿Por qué? Porque en la mayoría el quemador de tiro forzado tiene, en varias aplicaciones no tiene la capacidad de soportar la presión del aire de proceso. Entonces se utilizan algunos deflectores y toda esa parte para así poder contrarrestar ese tema. Eso lo vamos a ver ahorita en detalle. Entonces, ¿qué quiere decir? La mayoría de los sistemas que son el calentamiento, en donde se requiere calentamiento de aire, el equipo más adecuado es los equipos vena de aire. Aquí observamos en esta primera foto una aplicación en la cual se está calentando, se está insuflando aire en una bodega para hacer un proceso de secado, ¿sí? En grandes volúmenes. Y en la segunda foto tenemos un equipo vena de aire de aproximadamente 10 millones de BTUs, el cual lo estamos usando para el secado de granos en una torre de secado. Bueno, entonces, estos equipos son muy usados en aplicaciones de secado. O sea, ¿qué consideramos? O sea, de secado de aire caliente. Entonces, ¿qué es una aplicación de aire caliente? Uno, todo lo que tiene que ver con secado agroindustrial. Secado de granos, secado de cereales, secado, deshidratación de frutas y toda esa parte. Todo lo que, el fraguado en grandes bodegas y también las cabinas de pintura. Las cabinas de pintura. O sea, esta es la aplicación. Más adelante observaremos que en el caso de las cabinas de pintura, la mejor elección son los quemadores vena de aire respecto a los equipos de tiro forzado, que son los que usualmente son los que están instalados en nuestros procesos térmicos. Ok. Bueno. Ya habiendo entendido un poco el tema de la elección del sistema de control, del sistema del quemador, vamos a pasar al sistema de control. Entonces, el sistema de control es algo que es definitivo en el mejoramiento energético. ¿Por qué? Porque a través del control nosotros podemos controlar el proceso. Y el control es algo que nos lleva al mejoramiento energético. Listo. Ok. Entonces, nosotros tenemos dos sistemas de control asociados a los equipos de combustión y en general a los procesos térmicos. El primer sistema de control está asociado a lo que se denomina la seguridad del equipo de combustión. Entonces, la seguridad del equipo de combustión son los elementos constitutivos del quemador que hacen que hacen que el funcionamiento y la operación del equipo de combustión sea segura. Entonces, ¿qué encontramos dentro de los sistemas de control? Sí, encontramos los controladores de llama, el sensor de llama, en ese caso, que es ultravioleta, que es varilla de ionización, y las válvulas de corte, y el transformador de ignición. Entonces, esa parte que me involucra a esos dispositivos son los que se encargan de la operación segura del equipo de combustión. Ya como segundo sistema de control tenemos las variables asociadas al proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi proceso puede ser un proceso que genera vapor, entonces mi variable de control es presión, o si mi proceso térmico es un horno, pues mi variable de control es temperatura. Entonces, asociado a eso, ya tenemos otro tipo de dispositivos como sensores electrónicos, sistemas de control, servoactuadores, que están directamente ligados a controlar la variable de salida de mi proceso térmico. ¿Ok? Bueno, entonces,
ya para mirar el sistema de control, pues tenemos uno. Por un lado, ya cerramos. Uno es la seguridad, el sistema de control asociado a la operación segura del equipo de combustión. Y dos, ya el sistema de control asociado a la regulación de la potencia calorífica y la regulación de la mezcla aire-gas. Este tema es prácticamente la mayoría de los equipos de seguridad, de control, de quemadores de gas, tienen su sistema de seguridad ya establecido, pero no tienen un buen sistema de regulación de la mezcla aire-gas. Entonces, ahí es donde vamos a entrar en este momento para buscar hacer el mejoramiento energético. Entonces, en esta curva observamos dos tipos de control relacionados con las aplicaciones industriales. Por un lado, tenemos los sistemas de control del tipo on-off, ¿sí? En el cual el quemador es controlado mediante el encendido y apagado del quemador de acuerdo al requerimiento de la carga. Entonces, en esta parte observamos el sistema de control on-off, en el cual el quemador está prendiendo y apagando de acuerdo a la característica, a la respuesta del sistema. La característica, en la parte superior observamos la curva en la cual en el proceso se obtienen amplios diferenciales. ¿Qué quiere decir esos amplios diferenciales? Que mi sistema, si por ejemplo mi temperatura deseada son 100 grados, mi sistema va a fluctuar entre los 90 y los 110. Entonces tengo un diferencial de 20 grados, o sea, la temperatura va a fluctuar en un amplio rango respecto al valor deseado. Ya en un sistema proporcional, ¿qué está pasando? Que mi temperatura no fluctúa tanto y eso se llama error de estado estacionario, disminuye a porcentajes que puede ser el 1 o el 1 al 3%, dependiendo de la aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Para lograr esto, el sistema varía la potencia del quemador en forma proporcional mediante la regulación del caudal de aire-gas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto me permite no gastar energía térmica en el proceso cuando ya alcancé la temperatura deseada. Entonces me hace disminuir el requerimiento energético de acuerdo al comportamiento de la carga. Bueno, aquí observamos algunas aplicaciones de lo que encontramos en la actualidad, y es que los sistemas de regulación de la caldera están regulados por varillas. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la relación aire-gas está controlada por unas varillas en las cuales se ajusta el equipo mediante varillas, y esa regulación de aire-gas, pues prácticamente la hacemos una sola vez. Entonces, colocamos un analizador de combustión y mediante un tornillo regulamos la mezcla. Otra aplicación, eso lo vemos en calderas y en quemadores de tipo paquete. Ya aquí, ¿qué quiere decir? Para obtener un buen sistema de regulación, de control, se debe migrar a tecnologías que utilicen sistemas, sensores electrónicos y actuadores del tipo electrónico. Dentro de eso, ¿qué encontramos? Por un lado, tenemos sensores ya electrónicos, sensores de presión, sensores de temperatura y hacia adelante sensores electrónicos de medición de gases contaminantes para hacer corrección de combustión. Eso del lado de los sensores. Ahora de los actuadores. Entonces ya el sistema de conexión por varillas pasa a ser reemplazado por controladores electrónicos tipo 4 a 20 miliamperios, válvulas modulantes de gas, variadores de velocidad y, como parte importante, lo que nosotros denominamos un controlador de combustión. Entonces, ¿qué está pasando? Para la implementación de un sistema de control que mejore la eficiencia térmica, yo debo implementar esas tres cosas. Por un lado, sensores electrónicos que me permiten medir exactamente las variables, medir las variables, actuadores electrónicos que me permiten regular en forma detallada y electrónica el caudal de aire a través de variadores de velocidad,
y el caudal de gas a través de actuadores tipo 420 miliamperios. Pero eso lo debo conectar a un sistema, a un controlador de combustión, que lo que me hace es interpretar esa información de los sensores y actuar sobre los actuadores. Bueno, entonces, acá tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos cuando implementamos ya sistemas de modulación electrónico? Lo vamos a hacer. Primero, podemos controlar en forma detallada, en forma más precisa, la relación aire-gas mediante la implementación de algoritmos. Dos, hacia adelante, cuando ya estén implementados los sistemas, podemos implementar corrección automática, o sea, optimización de la combustión. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos implementar algoritmos en los cuales pues, la relación de la mezcla aire-gas está basada en un algoritmo matemático. Pero como forma adicional, una vez que yo ya implemente en el equipo sensores electrónicos y actuadores electrónicos, puedo corregir. ¿Qué quiere decir? Que corrijo en línea la combustión. O sea, estoy conectado, estoy verificando en todo momento la relación de la mezcla aire-gas. Y adicional en forma, ya puedo controlar en la máquina algunas variables como su presión, su temperatura, sus curvas de proceso y en puntos hacia adelante monitorear y supervisar las variables de control. Entonces, cuando yo ya tengo toda la información, entonces me puedo pensar en optimización de mejoramiento. Bueno, aquí viene un tercer punto, un tercer ítem que me indica la dinámica del proceso térmico. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, en gran cantidad de aplicaciones, el mejoramiento energético está relacionado con la construcción de la máquina. Es cómo está instalado el quemador de gas en la máquina. Entonces, aquí vamos a hablar de dos casos, de algunos casos de la dinámica de control. Entonces, ¿qué hacemos de la dinámica de control? De la dinámica térmica, perdón. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué buscamos? Primero, identificar el circuito térmico. ¿Qué es el circuito térmico? Identificar dónde está la fuente energética en mi máquina, dónde está la carga y cómo transfiero esa energía. Dos, hacer un análisis de las características constructivas de la máquina. Entonces, eso puede ser un plano, o sea, todo eso, y hacer un análisis energético, cómo está construida mi máquina. Y tercero, y cuarto punto, indagar o conocer muy bien cuáles son los índices de mi proceso térmico. ¿Qué son los índices para nosotros? Uno, el consumo energético. O sea, el consumo energético es cuánta cantidad de combustible consumo por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mi sistema de gas consume 4 kilogramos de GLP hora. Listo, exactamente. Dos, los factores de servicio. El factor de servicio me dice es qué tanto está encendida la máquina, en ese caso la electroválvula de gas, respecto al tiempo de funcionamiento de la máquina. Tres, ya las eficiencias térmicas. Entonces, es obtener un análisis de la eficiencia térmica. Entonces, ¿qué pasa? Vamos ahora sí a ver algunos casos exactamente de... Wow, me lo quiero. Ok, entonces aquí vamos a analizar unos casos que hay en aplicaciones industriales que usan quemadores de tiro forzado y utilizan recámaras ciertas recámaras en las máquinas. Entonces, vamos a analizar el primer caso. Aquí vamos a evaluar nuestro sistema. Acá estamos mostrando tres aplicaciones, unas aplicaciones de 1 millón de BTUs, 1.200.000, 10 millones y 400.000 BTUs. Entonces, ¿qué quiere decir? La aplicación aquí es calentamiento de aire, pero estamos calentando el aire a través de introducir la llama del quemador en un tubo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El aire, ¿por qué lo hacemos? Porque la llama no es capaz de soportar la presión del ventilador, en ese caso, del aire de recirculación. Entonces, estamos utilizando quemadores de tiro forzado en aplicaciones de calentamiento de aire y para contrarrestar el defecto de operación o de la máquina, metemos la llama dentro de un tubo. Entonces, aquí vamos a observar
Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Primero, tener mayores consumos de gas, tener tiempos largos de alistamiento de máquina, amplios diferenciales de temperatura y una baja eficiencia térmica. Aquí vamos a observar ya un caso real analizado en el cual una máquina de concentrado de animales, en la cual lo que se requiere es hacer pasar aire caliente al producto para hacer un proceso de secado, estaba construida con un sistema de quemador de tiro forzado, un sistema de control del tipo on-off y unos tubos deflectores. Listo. En este caso, vamos a explicar lo siguiente. Tenemos un ventilador que es el que se encarga, el ventilador se encarga de generar el aire caliente, el caudal de aire caliente requerido para el proceso de secado, de acuerdo a la humedad requerida del proceso. Por otro lado, tenemos el quemador de gas que me está generando la energía calorífica a través de la llama y como componente importante tenemos un tubo que es el que me está haciendo de recámara de combustión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese caso estoy alojando la llama dentro del tubo, el tubo se calienta por radiación, el tubo se calienta y por radiación me calienta el aire. Entonces, ¿qué está pasando? Al interior de la cámara yo puedo tener temperaturas cercanas a los 400, 500, 600 grados al interior del tubo, pero en la parte exterior tengo que es la que me transfiere la energía a la carga, solo tengo 80 o 90 grados. Entonces, esto es una consecuencia de la ineficiencia del sistema térmico. Listo. Entonces, aquí ya vemos la máquina en vista frontal, en el cual tenemos en la parte inferior de la máquina, esa es una máquina de concentrado, de secado de concentrado del tipo continua, en la cual tenemos una banda transportadora. En la parte inferior tenemos un quemador de gas de tiro forzado y un ventilador. Entonces, ¿qué observamos? El tubo, acá en la parte amarilla, tenemos el tubo que es el que hace de zona de calentamiento, de recámara de calentamiento, y el aire pasa alrededor del tubo. Entonces, ¿qué pasa? Como decimos, dentro del tubo tenemos una temperatura de 400, 500 grados y en el exterior tenemos 70, 80 grados, ¿sí? Por consecuencia de una mala, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer otro análisis ya respecto a las cabinas de pintura, ¿sí? Las cabinas de pintura utilizan equipos térmicos, exactamente, que son quemadores de tiro forzado, en los cuales la mayoría son quemadores de tiro forzados con tubos para que el aire de proceso no apague el quemador y sistemas de control del tipo on-off. Entonces, vamos a observar ya prácticamente el dibujo. Entonces, acá tenemos por un lado, esta es la vista por encima de una cabina de pintura en la cual tenemos 4 ventiladores que son utilizados para la recirculación del aire. Entonces, acá tenemos nuestros ventiladores, exactamente, los 4, no los vamos a subrayar todos, simplemente los observamos acá, listo. Tenemos un tubo que es el que nos aloja la llama, en el cual estamos introduciendo la llama del quemador, y como un siguiente punto tenemos el quemador de gas. Entonces, ¿qué está pasando? El equipo de combustión introduce la llama dentro del tubo, el tubo se calienta, internamente podemos tener una temperatura de 400, 500 grados y por radiación el tubo calienta el aire que pasa alrededor del tubo. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí observamos una vista frontal del sistema en la cual tenemos, por un lado, acá tenemos el circuito de recirculación de aire. Aquí es en donde ya estamos mirando la dinámica de la máquina. Entonces, es cómo se me transmite. Entonces, tengo el ventilador que hace parte del circuito de recirculación de aire, que está representado por la parte azul, la flecha amarilla que representa cómo pasa el aire, y de otro lado tengo el quemador de gas. Entonces, ¿qué está pasando? Que el aire pasa alrededor del tubo. Entonces, ¿qué está pasando? Que la temperatura que yo tengo internamente dentro del tubo, que puede estar sobre unos 500 grados, es mucho mayor que la temperatura de mi proceso. Hablemos que en una cámara de pintura, en una cabina, podemos tener unos 150, 180 grados, ¿no? Listo. Ahora vamos al último tema, que es el cálculo
de la eficiencia térmica. Entonces, aquí vamos a enunciar mediante una aplicación de una rama textil cómo se ve la eficiencia térmica de cada parte respecto al proceso total. Entonces tenemos una rama textil que tiene una caldera que trabaja con aceite térmico y un quemador de tiro forzado, un aceite térmico que lo lleva a través de tuberías y unos intercambiadores de calor que transmiten el calor y sistemas de control on-off. Bueno, entonces aquí estamos viendo el diagrama el diagrama de pérdidas de la máquina, no de la máquina, del proceso general. Entonces, ¿qué está para el lado? Por un lado, tengo una caldera que trabaja con aceite térmico, que tiene un quemador de tiro forzado, que me está calentando el aceite térmico para llevar ese aceite térmico a ya cada uno de los puntos de los campos de la rama. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las aplicaciones de estas ramas textiles, la carga, o sea, la rama textil está alejada de mi proceso real, o sea, de la carga, la rama está alejada de la caldera, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso tengo que llevar la caldera, tengo que llevar la energía a través del aceite térmico. Entonces, acá tenemos, ya nos vamos. En la caldera, por un lado, tenemos un quemador, tenemos una pérdida aproximada, o sea, una eficiencia de la caldera del 75%. Quiere decir que mi pérdida es el 25%. En el aceite térmico puedo llegar a tener una pérdida de más o menos un 3%, y eso lo llevo a unos intercambiadores de calor que tienen una eficiencia del 65%. Entonces, ya cuando voy a hacer un diagrama de pérdidas, entonces analizamos los casos, como lo estamos observando acá. Entonces tenemos los 4 componentes principales. Hay otros, pero los más relevantes están ahí planteados. Entonces tenemos la caldera, que tiene 75% de eficiencia, pérdida del 25%. El intercambiador de calor, que tiene un 65% de eficiencia y 35% de pérdida. Y ya la tubería, que tiene, la tubería tiene un 95% y el aceite térmico que tenga una eficiencia del 97%. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo voy a hacer el cálculo final de mi eficiencia, el cálculo final está relacionado con la multiplicación de las eficiencias energéticas de cada uno de sus componentes. Entonces, ¿qué quiere decir? La caldera, ¿cuánto es mi eficiencia? 75%. Pero cuando la paso al intercambiador de calor, esa la multiplico por el 65 y se me baja al 48. Y cuando pasa por la tubería y el aceite térmico, finalmente la eficiencia energética del circuito térmico anterior es del 45%. ¿Qué quiere decir? Que si mi máquina me consume, el quemador de gas me genera 100,000 BTUs, en la realidad mi carga final está recibiendo solo 45,000. Entonces, ya aquí ya prácticamente finalizamos, o sea, exactamente finalizamos esta parte de generalidades. ¿Qué es importante mencionar? Pues primero, ¿qué cambios? O sea, esta parte de generalidades nos indica a conocer un poco nuestra máquina, a elegir el mejor quemador de gas, a implementar un sistema de control con regulación electrónica y a ver la modificación de mi sistema de calentamiento. Entonces, cuando yo analizo todo esto, mi sistema, los índices y todo eso, ya puedo, o sea, hago el levantamiento y permite ahí sí entrar a generar un proceso de mejoramiento energético, prácticamente. Yo creo que hasta este momento terminamos este primer módulo. Entonces, no sé, creo que daríamos al paso de las preguntas o lo que deseen las personas que deseen manejar, que hagan parte del auditorio, ¿ok? A hacerle las preguntas pertinentes a Juan Carlos, y también vamos a enviarles la presentación por acá, y si gustan también después del webinar les mandamos también la presentación. Sin embargo, por acá se las vamos a compartir. En este momento se las compartimos y pueden empezar a hacer las preguntas que deseen a Juan Carlos.
Juan Manuel, ¿tú quieres agregar alguna parte? No sé. No, pues básicamente, pues nosotros lo que pues buscamos cuando con estos proyectos ofrecer a nuestros clientes pues soluciones donde podemos integrar todo este tipo de tecnologías y conceptos en sus procesos. Nosotros pues como empresas Gasco queremos pues darle queremos ofrecer un servicio diferenciador en el cual no solo nos limitamos a suministrar el gas combustible, sino que ofrecemos una solución integral en la cual lleva a la integración de tecnologías que impacten de manera positiva en los procesos de nuestros clientes. En este caso, pues en todo lo que tú decías en tu presentación de todos los diferentes proyectos, pues varios de esos tipos de esos proyectos, pues lo hemos aplicado en diferentes clientes. Y pues lo que buscamos es siempre darle al cliente no solo un ahorro en el tema económico del combustible cuando hacemos sustituciones, sino que buscarle siempre también mejorar buscar buenas prácticas de mejora. Para ello, pues muchas veces es la renovación tecnológica, muchas veces es lo que tú decías, la parte de automatización y control es clave para el tema de quemadores, seleccionar bien los quemadores es una parte muy importante. Y pues también muy importante, pues que cada cliente, lo que de la experiencia que tenemos es que vemos que cada cliente tiene un proceso diferente con unas condiciones particulares. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que los clientes puedan conocernos, puedan permitirnos que los podamos asesorar, que los podamos conocer y poderle ofrecer soluciones. Entonces, es algo que es como nuestra razón de ser y lo que buscamos con soluciones energéticas. Entonces, pues no, pues, le agradecemos a todas las personas que han asistido a este webinar. Esperamos que haya sido de su agrado. Y pues si tienen preguntas, si tienen un proceso, pues yo sé que aquí, digamos que la eficiencia energética es un campo demasiado grande y lo que buscamos de repente aquí pues puntualizamos un poco en los sistemas de combustión y procesos típicos de aplicaciones típicas reales. Entonces, pero si hay algún proceso, pues que así no esté acá dentro de todo lo que se ha mostrado, pues vemos que estamos en capacidad de poderlos atender, de poderlos apoyar, de poderlos asesorar. Y no, pues estamos aquí a la orden y cualquier pregunta, pues bienvenida. Si la podemos responder acá, si hay necesidad de hacer una reunión aparte, lo haremos, inclusive en visitas, pero bueno, aquí estamos atentos a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero hacer una última acotación entonces. De todas maneras, hoy era el conocimiento básico de lo que tenemos que hacer. Mañana ya es analizar casos de éxito, porque esto no es solo la teoría de decir vamos a hacer esto, sino que mañana ya vamos a ver qué se ha implementado y qué beneficios se han obtenido en la implementación de estos casos. Entonces, hoy, sino que como es un tema bastante denso, se optó por hacerlo en 2 sesiones, pero hoy era como que nos metiéramos al tema del mejoramiento energético, sus generalidades, y ya exactamente mañana ya analizamos casos directos. Entonces, quedan totalmente invitados para mañana para ya analizar casos reales y cómo esa eficiencia energética puede impactar nuestras industrias. Bueno, complementando un poco lo que decía Juan Carlos, mañana tendremos nuestra segunda sesión y vamos a hacer, pues para que se queden hasta el final, vamos a rifar un sistema de seguridad de llama para quemador atmosférico, entonces para que se animen a conectarse el día de mañana y que estén hasta el final, porque va a estar muy interesante el día de mañana. Acá nos preguntan qué casos de éxito vamos a ver, algún ejemplo.
Bueno, vamos a manejar precisamente esa máquina de concentrado de animales en las cuales se cambiaron sistemas de calentamiento con quemadores de tiro forzado por equipos vena de aire. También vamos a observar unos casos de fraguado en el cuales se cambiaron máquinas, calderas que generaban vapor y se inyectó aire caliente en las bodegas. Y vamos a hacer un tema interesante que es un análisis económico de lo que verdaderamente representa la eficiencia energética. Porque es que muchas veces no somos conscientes, o sea, pensamos que la mejor elección es comprar el quemador más económico y esa no es. La mejor elección es comprar un equipo que tenga la tecnología adecuada para que nuestra generación térmica sea la más viable energéticamente en el proceso. Entonces, eso lo vamos a ver mañana con unos casos que son, que se van a observar la salida y también un análisis económico que nos permite visualizar el panorama de la eficiencia térmica y cómo eso impacta los costos de nuestra empresa. Bueno, Michael Bárcena nos pregunta que mañana en qué horario sería la presentación. Es en este mismo horario a las 9 de la mañana y se pueden conectar mediante este mismo link. Haider Prado Cárdenas nos pregunta, quisiera tener información de quemadores de tipo forzado para horno de rodillos monocanal. Wow, es que las preguntas son como, o sea, esos son casos particulares, o sea, pero de todas maneras ya a través de los canales internos y todo eso, bienvenido pues para mirar exactamente, entrar a analizar cualquier caso como lo mencionaba el ingeniero Juan Manuel. Entonces pues esa es el interés de este seminario, o sea, llamar la atención y cómo podemos incluir la eficiencia energética dentro de las metas a seguir en cada una de nuestras empresas. Y también nos dicen, interesante poder tener detalles del cálculo del ROI. Ok. También nos preguntan, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, voy a volver a compartir la presentación. Ya se está compartiendo ahí. No sé si tienen alguna otra pregunta o ya para terminar y nos veríamos mañana para que se animen, que vamos a rifar el sistema de seguridad de llama para quemador atmosférico. Mañana es a las 9 de la mañana, a esta misma hora, por este mismo link. Misma hora en el mismo canal. Ok. Bueno, creo que no hay más preguntas, ya llegamos hasta acá. Entonces recuerden que nos vemos mañana a las 9 de la mañana por este mismo link para tener nuestro módulo 2 de eficiencia energética. Muchas gracias, que estén muy bien, que pasen un excelente día. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, muchas gracias y cordialmente invitados. Cordialmente invitados para el día de mañana. Invitados. Cordialmente invitados para el día de mañana. Esperamos, hasta luego. Hasta luego.